Pues bueno, hoy acabamos la fase celeste, la parte online, y en esta última conferencia titulada Nodos lunares en la astrología moderna nos presentará este interesante tema Silvia Neira, con más de 30 años de astrología, también psicóloga, profesora de educación especial y diplomada en pedagogía Waldorf. Ella trabaja en Cosmograma y forma y supervisa a astrólogos e integra diversas disciplinas en su práctica. Que disfrutéis mucho y nos vemos pronto. Hola, ¿qué tal? Buenas a todos. Mi nombre es Silvia Neira, soy astróloga. Es un placer compartir con todos ustedes este Congreso Ibérico de Astrología, desarrollando una visión acerca de los nodos de la Luna que tienen tantas capas de visiones a lo largo de la historia de la astrología. Sabemos que en el origen los nodos de la Luna tienen que ver con la astrología hindú, que es principalmente reencarnacionista, digamos, todo lo que es la dinámica lunar sobre todo, ¿no? La dinámica nodal tiene que ver con la luna y la luna representa en la astrología hindú algo que es súper importante y sus movimientos. Los nodos de la luna tienen que ver desde todas las visiones, ahí se los muestro, ahí vamos. Para los que no lo sepan, les cuento muy sintéticamente de qué se tratan los nodos de la Luna desde lo técnico, ¿sí? Están directamente ligados al vínculo profundo que tienen la Tierra, la Luna y el Sol, ¿sí? El Sol, obviamente, tiene una elíptica, que es el movimiento que hace en las 4 estaciones, ¿sí? El Sol, obviamente, la Tierra, perdón, tiene una elíptica, que es el movimiento que hace alrededor del Sol, ¿sí? Y la Luna al mismo tiempo tiene una órbita alrededor de la Tierra, ¿sí? Esta es la Tierra, este es el Sol y esta es la Luna. El eje nodal tiene que ver profundamente con el vínculo de estos 3 cuerpos, el Sol, la Luna y la Tierra. Cosa que para nosotros terrestres son fundamentales. Es el movimiento entonces de los cortes de puntos entre la órbita de la Luna y la elíptica, que es el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Estos 2 puntos de corte son los que llamamos el eje nodal. El eje nodal es un movimiento sinusoidal y tiene que ver con estos 2 cortes de órbitas, ¿sí? Y obviamente está directamente ligado con los movimientos del Sol, la Luna y la Tierra. Y como les decía recién, desde la perspectiva de la astrología kármica hindú, están directamente ligados a vidas pasadas, ¿sí? A vidas pasadas, porque justamente la astrología hindú es básicamente reencarnacionista. Obviamente, como tienen que ver también profundamente con la luna, no los podemos ligar directamente con la luna, ya que no son algo que está afectivizado, no tienen que ver con una función planetaria o una luminaria, son puntos de corte en las elípticas. Entonces, como puntos de corte, sí es cierto que influyen profundamente en nuestras vidas, ¿sí? Todos tenemos registro de lo que es la dinámica nodal en nuestras cartas natales. Lo que les propongo en esta charla es que reflexionemos acerca de cómo los miramos, de qué forma miramos la dinámica nodal. Todos tenemos, digo, y desde esta perspectiva me parece que está bueno pensarlos como una polaridad de signos y de casas, no exclusivamente como un punto del cual tenemos que dejar o que está ligado a una vida pasada. De hecho, tanto Martin Schulman como Dane Rudhyar, 2 renombrados astrólogos muy recomendables, hablan de los nodos de la Luna como el nodo sur, como algo más saturnino, ¿sí? Como algo más eh, donde tenemos una perspectiva más cristalizada, más rigidizada,
más que nos evita una circulación de nuestra carta natal. Y el nodo norte, Rudyard dice que tiene una perspectiva más jupiteriana, como un punto de salida, un punto más expansivo. Todos nosotros sabemos perfectamente, teniendo en cuenta la energía de nuestro nodo norte, que no es fácil conectar con esa energía. Sintetizando, desde la perspectiva moderna, el nodo sur representa un lugar absolutamente cristalizado e inconsciente, ¿sí? Algo que me parece bueno es reflexionar cuando pensamos en la dinámica nodal, es pensar al nodo sur como un lugar que nos es sumamente conocido y desde el que actuamos en automático, mecánicamente, sin registrarlo y sin darnos cuenta. ¿Cómo sumamos, sí, justamente esta visión, ¿no? Es algo cristalizado, es inconsciente, es lunar. Desde ese punto de vista es automático, es un automatismo que nos genera una sensación de una repetición súper conocida, pero al mismo tiempo que opera en un nivel muy primario, ¿sí? Algo para pensar de lo que es la dinámica del eje nodal es registrar que el nodo sur, ¿sí? Siempre es un lugar muy, muy conocido para nosotros, tanto por signo como por casa. Recordemos que los nodos de la Luna tienen un ciclo de 18,6 años, por lo tanto se encuentran durante un año y medio aproximadamente en cada eje. En este momento el eje nodal se encuentra en Aries Libra, ¿sí? Estuvo en Tauro Escorpio hasta el año pasado, ¿sí? O sea, el eje nodal tiene un movimiento que va en el sentido contrario al zodíaco, ¿sí? Estamos yendo de Tauro Escorpio, Aries Libra, luego Virgo Piscis, ¿sí? Va hacia atrás. En este movimiento, justamente, ¿no? Me parece interesante pensar al nodo sur como un lugar en nuestra carta natal que nos es muy fácil, que nos es muy cómodo, pero que al mismo tiempo opera en un nivel muy primario en principio, ¿sí? Em, Cuando lo pensamos simbólicamente desde la astrología hindú o reencarnacionista, que dice hay que dejar la energía del nodo sur porque representa un lugar que no terminamos de comprender en vidas pasadas, me parece que lo podemos retraducir desde la biología, desde la memoria genética, energética, ¿sí? Que somos nosotros, como algo que está muy instalado en nosotros mismos, ¿sí? Como algo que está sumamente instalado y desde el que actuamos en automático. Actuamos de una forma absolutamente mecánica, pero al mismo tiempo inconsciente. Nos cuesta muchísimo dejar de lado la sensación que nos genera el nodo sur, ¿sí? Es algo que es mucho más profundo todavía que la luna, ¿sí? Porque la luna obviamente es una función concreta, está representada por personas, hay una madre, personas que nos hacen de luna, ¿sí? Está afectivizada la función lunar y el nodo de la luna, los nodos de la luna están directamente ligados a la luna, pero también a cómo se sintetiza la visión de la luna respecto del movimiento del sol y la tierra. Es una síntesis profunda de nuestra carta natal. Yo siempre sugiero que tratemos de comprender la dinámica del eje nodal, tanto por signo como por casa, una vez que vimos muy a fondo, hicimos un buen análisis de toda la carta natal, porque claramente es un punto de síntesis, donde podemos sintetizar movimientos que nos son muy afines y que al mismo tiempo nos cuesta muchísimo dejar de lado porque nos resistimos muy profundamente a incorporar la energía del nodo norte. Entonces, algo que me parece sumamente interesante es que pensemos al eje nodal como un eje a través del cual la energía tiene que aprender a circular, ¿sí? Desde la visión moderna del eje nodal, justamente, tomamos al eje como polos en nuestra carta natal, como dos polos que tienden a estar trabados, ¿sí? Van a ver que es muy evidente y sobre todo en los primeros años de nuestra vida, hasta después de los 35 años, muchas veces, como uno no tiene la más mínima conciencia
de cómo me resisto a soltar una convicción muy profunda que se encuentra en lo que es la dinámica del nodo sur, ¿sí? Por ejemplo, si tengo el nodo sur en Piscis, tengo la sensación de que todo es posible, me cuesta mucho soltar esa fantasía ilusoria, todos somos iguales, ¿sí? Y es algo de lo que no me doy cuenta, pero opera muy profundamente en mi vida, porque claramente me voy a resistir a todo lo que tiene que ver con pensar, discriminarme, conectar con los bordes de las cosas, el nodo norte, ¿sí? Así podríamos hacer la dinámica de los 6 ejes nodales para poder pensarlos. Pero sí me parece muy interesante esta reflexión acerca de que podamos pensarlos desde una sensación de lo primario, la manifestación más primaria y básica desde la cual se expresa la energía del nodo sur y de la cual no nos damos cuenta. ¿Cómo sumamos entonces todas las visiones que tenemos, ¿no? Desde lo que es la astrología kármica hindú, vidas pasadas, desde la sensación de una memoria que está en nosotros, pero al mismo tiempo una memoria de la cual no podemos dar cuenta, que en definitiva desde la visión moderna nos hace dar cuenta que actuamos en automático sin registrarlo y que estamos profundamente convencidos de que las cosas son como las dice nuestro nodo sur. Y al mismo tiempo, una profunda resistencia a la propuesta que produce el nodo norte en nuestra carta natal. ¿Sí? Digo, cada eje nodal obviamente tiene una dinámica de aprendizaje que es sumamente interesante. Para eso tenemos que comprender lo que son las polaridades de signos y de casas. O sea, tenemos que ver al zodíaco como una totalidad organizada, justamente como un mandala, donde cada signo justamente despliega su máximo potencial al incorporar el signo opuesto. Esto es la dinámica de la polaridad de signos, ¿sí? No hay, no hay libriano, digo, desde Libra, si no comprendemos la naturaleza de Aries, lo libriano es parcial. Así podríamos hablar de las 6 polaridades de signos, ¿sí? Cada signo florece en tanto incorpora el signo opuesto. Esta misma lógica es la que tenemos que pensar cuando pensamos en la dinámica nodal por signos, ¿sí? Estamos instalados entonces muy inconscientemente. Sí es cierto, como dice Taine Rudyard, desde un lugar que podríamos inferir más saturnino por la cristalización que se genera en lo que es la vibración de nuestro nodo sur. Cristalización en el sentido de automatizar o mecanizar un funcionamiento que no nos cuestionamos, que lo dejamos congelado en un nivel, ¿sí? Automatizamos ese funcionamiento, funcionamos desde ahí, pero lo que no registramos es que esta cristalización también se debe a que nos resistimos a incorporar el polo opuesto, ¿sí? Es muy interesante siempre ver cómo funciona el nodo norte en nuestras vidas como experiencias de destino, ¿no? Experiencias que nos trae la vida para poder incorporar esa información, ni hablar de vínculos, ¿sí? Que traen la energía del nodo norte, personas en nuestra vida que tienen los ejes nodales opuestos a nosotros, ¿sí? Van a ver que es muy común que en sinastría esto lo podamos ver con mucha claridad, ¿no? Personas que tienen el eje nodal opuesto o que tienen el sol donde tenemos el nodo norte, y esto nos trae un profundo aprendizaje y una posibilidad de tomar conciencia y registrar lo que es la energía del nodo norte, pero al mismo tiempo estas personas nos van a resultar sumamente desafiantes y sumamente incómodas, ¿sí? Van a ver que cuando uno puede empezar a percibir la incomodidad que me genera la energía del nodo norte, tanto así representado por experiencias o por personas que lo representan, ahí recién podemos empezar a identificar la resistencia que nos genera la energía del nodo sur, ¿sí? La resistencia inconsciente. Yo repito esta misma frase porque me parece que es muy significativa para pensar en la energía del nodo sur, ¿sí? Energía cristalizada e inconsciente, ¿sí? O sea, no registramos cómo operamos de manera automática desde ahí.
Y cada nodo sur va a tener su discurso, sus convicciones, ¿sí? Por las cuales se resiste a soltar esa idea. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando recién podemos empezar a acceder, a conectar con lo que es la energía del nodo norte, con lo que esto nos trae, tanto por signo como por casa, recién ahí podemos mover la energía del nodo sur y empezar a registrar de una forma más consciente y al mismo tiempo poder comenzar a sentir que podemos comenzar a utilizar esa energía a nuestro favor, ¿sí? Como si la energía del nodo sur despierta la conciencia de sí misma a través de la incorporación del nodo norte y recién ahí puedo empezar a aprovechar ese potencial de florecimiento que tiene. Van a ver que llega un momento en la vida donde, cuando uno ya es más grande, en todo caso, después del tercer retorno nodal, los retornos nodales, como dije anteriormente, son cada 18 años y medio aproximadamente. Entonces tenemos un primer retorno nodal, o sea, los nodos vuelven a su posición natal a los 18 años y medio, a los 37, a los 55 y así sucesivamente. Cada retorno nodal en nuestras vidas nos trae y nos subraya la temática nodal. ¿Sí? Cada 9 años los nodos pueden estar en la oposición opuesta, o sea, los 9 años del retorno están en la posición opuesta. Todos estos movimientos son sumamente interesantes porque nos subrayan lo que es la temática nodal con sus resistencias y sus desafíos. ¿Sí? Entonces, de la perspectiva moderna, ¿qué significan los nodos de la Luna? Puntos de mayor o menor resistencia que puntualmente sintetizan una temática que en nuestra carta natal es profundamente eh, sintética. ¿Mm? Por eso, como les decía hace un momento, cuando uno analiza muy a fondo la carta natal, uno puede comprender cómo el desarrollo o el despliegue o el destrabe de toda la circulación energética de la carta recién ocurre cuando podemos acceder a despertar la energía del nodo norte y destrabar ese modo automático en la que opera la energía del nodo sur. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que les daba recién, que es el propio, si tengo el nodo sur en Piscis y tengo una sensación de que todo es posible, opero desde un mundo de ilusión o de fantasía, porque justamente al estar en ese nivel básico, la energía del nodo sur, opera desde un lugar muy infantil y poco desarrollado. En tanto puedo incorporar la energía de Virgo, sería en este caso la energía del nodo norte, y puedo empezar a discernir, discriminar, empezar a encontrar un significado a todo ese arsenal de fantasías, ilusiones y mundo de símbolos. La energía de Piscis justamente puede desplegarse de una manera mucho más madura. El eje está en equilibrio y cuando el eje está en equilibrio, sobre todo, esto lo podríamos hacer con todos los signos, con todas las casas, ¿sí? Porque obviamente a esto le tenemos que sumar el área de experiencia donde el eje nodal se manifiesta, ¿sí? Tanto por signo como por casa, ¿sí? Si pensamos en nodo sur, en Aries, en la casa 4, tenemos que pensar en que hay cierta autonomía o independencia o una creencia profunda de que el mundo es en solitario, es algo que tengo muy instalado desde mi infancia, desde mi familia de origen, ¿sí? El tener que hacer las cosas solo, ¿sí? El que no hay otros, ¿sí? Siempre van a ver que esto está profundamente articulado con toda la carta natal. Es muy común cuando vemos cómo está la luna en la carta natal, cómo es el vínculo la luna, el sol y el resto de la carta, podemos encontrar un significado muy profundo a la dinámica del nodo sur y vemos lo equilibrante que en este caso sería que la persona puede abrirse a la salida al mundo, pueda tener en cuenta que hay otros que están disponibles, ¿sí? Y cómo hay algo que se equilibra en base al desarrollo tanto del signo como la casa en la que se encuentra el nodo norte. Y ahí la dinámica empieza a equilibrarse. Algo que siempre
leyendo y estudiando astrología hindú, astrología kármica, me llamó la atención del eje nodal, eh, que tiene que ver con justamente, ¿no? Con esta sensación de un lugar, pensando en el nodo sur, donde la energía se utilizó mal, donde uno está como sumamente instalado, como si uno viniera de una memoria, ¿sí? Me gusta pensar en retraduciendo la reencarnación como una memoria energética, una memoria celular, ¿sí? Que son palabras que tal vez no son más afines en la modernidad y en Occidente, donde uno tiene muy instalado algo, donde uno lo tiene muy instalado, pero de tan instalado que está, no me puedo mover de ahí, ¿sí? Y justamente, ¿no? El desafío que implica el nodo norte tiene que ver justamente con un aprendizaje que desde la traducción que decía antes, ligada a Rudyard, es jupiteriano y podríamos decir que puede ser jupiteriano en el sentido de un gran aprendizaje para nosotros que nos permite una expansión. Ahora bien, esta expansión no tiene nada que ver con que sea fácil o sencillo incorporarla, ¿sí? Van a ver que esto es muy evidente, ¿no? Cómo la resistencia profunda que nos genera la sensación del nodo norte, tanto por signo como por casa, hace que tengamos una vida o un destino muchas veces donde esto se hace muy, muy evidente, ¿no? Como las experiencias. Acá les quería mostrar un caso, y voy a hacerlo bien, bien evidente también como tema de sinastría. A ver, un segundo, ahí vamos. La energía justamente del nodo, acá les muestro en esta carta natal, ¿sí? La energía del nodo sur de la luna, en este caso en Aries, en casa 4, podríamos pensarla también como un tipo de energía que es absolutamente autónoma, independiente. Podemos pensar que esta persona tiene Marte en 4 también, la Luna en Capricornio en casa 1, ¿sí? Esta persona en particular tiene un registro muy primario desde su familia de origen de que las cosas las tiene que hacer solo, que no va a haber nadie en el mundo nunca que lo pueda ayudar. Obviamente, su primer matrimonio es con una libriana, ¿sí? Que tiene el sol sobre su nodo norte, ¿sí? Digo, quería mostrarles esto para que piensen que es muy habitual que uno tenga justamente personas muy importantes en la vida de uno que justamente me pueden ayudar a tomar profunda conciencia de una parte de mí mismo a la que me resisto. Obviamente que este magnetismo con esta persona hace que él aprenda durante los 20 años que dura su matrimonio acerca de que hay otros, de que hay disponibilidad en otros que pueden justamente ayudarme a comprender que no estoy solo, ¿m? Que puedo ser cooperativo, ¿sí? Van a ver que también es muy interesante eh, pensar que muchas veces la dinámica nodal tiene como diferentes fases de incorporación, ¿sí? En la primera fase siempre hay una sensación de mucha ceguera, ¿no? Estoy profundamente convencido de lo que es la vibración del nodo sur, eh, no lo registro y actúo mecánicamente en relación a eso y me resisto completamente a la energía del nodo norte. Hay una segunda fase en donde yo ya tengo una idea acerca de qué se trata este movimiento. ¿Por qué? Porque hay experiencias, situaciones, personas que me la traen, la energía del nodo norte. No me gusta, pero bueno, es parte de la vida, ¿sí? Ahora hay una tercera fase en donde realmente empiezo a soltar, como en este caso, y darme cuenta de que si me conecto con otros, puedo empezar a sentir un profundo dolor acerca de esa autonomía, que en verdad, más que una autonomía, es un arraigamiento en una soledad profunda
que está convencido de que los otros nunca van a estar disponibles. Aquí es donde se produce el grito del alma del nodo norte, ¿sí? Que me posibilita integrar esas dos partes que están disociadas en mi vida, ¿sí? Que no me habilitan justamente a la integración profunda de lo que soy. Entonces, cuando se produce ese grito del alma, ¿sí? Porque están asociados al alma, a lo dracónico, a todo lo que tiene que ver, obviamente, nodo sur, cola de dragón, nodo norte, cabeza de dragón, tiene que ver con esos movimientos dracónicos que están ligados a profundamente quién soy. Cuando se produce esa integración y puedo comprender mi naturaleza profunda y esa resistencia profunda, se empieza a generar una circulación donde toda la carta empieza a florecer. Y van a ver que es muy interesante cuando uno va pudiendo seguir los ciclos de los ejes nodales, que siempre a los 37 años, donde está el segundo retorno nodal y donde probablemente tengo una mayor madurez para comprender las dinámicas a las cuales me resisto de mí mismo, porque la vida obviamente va a traer una multiplicidad de experiencias que me van a poder habilitar a registrar mis resistencias, ¿no? Los vínculos son la herramienta maravillosa, por eso les decía en este sentido, ¿no? Es muy común en sinastría tener relaciones muy importantes que traen el Sol sobre el nodo norte particularmente, o la Luna, bueno, obviamente el Sol y la Luna en sinastría siempre son más significativos. El Sol siempre trae claridad, iluminación, conciencia, y la luna de alguien sobre alguno de mis nodos, van a ver que uno comparte una sensación. Luna nodo sur es muy habitual, compartir una sensación y a veces ciertas alianzas inconscientes que no se manifiestan fácilmente. El sol siempre trae claridad, visibilidad, irradiación y conciencia, y la luna a veces lo que hace es subrayar un automatismo en el que estamos cómodos y no decimos nada eh, en esta común resistencia a lo que es la energía del nodo norte, ¿no? Pero bueno, independiente de cómo operan la sinastría, les decía recién que justamente en el segundo retorno nodal a los 37 años, es ahí donde se empieza a producir una mayor claridad, esto es después de los 35, el tirón del alma, ¿no? Empieza a producirse con mayor claridad un pequeño registro de que hay una resistencia a algo de lo que no doy cuenta. Y ni hablar en el tercer retorno nodal a los 55, 56 años, ahí sí se produce un movimiento, ¿no? Ya estoy ahí cerca de el segundo retorno de Saturno, bueno, hay un movimiento mayor de despliegue y desarrollo del potencial de lo que soy, y ahí sí se puede empezar a percibir una sensación que van a ver que es muy clave, ¿no? El famoso grito del alma, donde esa circulación habilitada en mi carta natal, a veces incluso hace que ni siquiera perciba la diferencia entre el norte y el sur, ¿sí? Están tan ensamblados uno con el otro que no hay una distinción clara acerca de cuál es el que me genera resistencia, hacia dónde voy, ¿no? Van a ver que ahí se produce un movimiento sumamente interesante. Y ni hablar el siguiente, ¿no? Digo, desde lo que es la evolución de nosotros mismos, cuanto más tiempo y conciencia le ponemos a lo que somos, mayor acompañamiento en el florecimiento de nuestra carta natal y desde el potencial de lo que somos. Otro tema muy interesante es pensar en los tránsitos al eje nodal, ¿sí? Los tránsitos al eje nodal, particularmente, yo les sugiero que investiguen, si quieren pensar en tránsitos al eje nodal, los tránsitos de Urano, ¿sí? Siempre que tenemos un tránsito a uno, tenemos un tránsito al otro, obviamente, porque es un eje que se encuentra en oposición. Van a ver que cuando uno tiene Urano sobre uno de los dos nodos, es muy habitual que se produzca una repolarización. Obviamente, Urano tiene un ciclo de 84 años, ¿sí? Así que en 84 años sin duda va a pasar por nuestros dos nodos, pero
Seguramente han tenido Urano que haya pasado por alguno de los dos, conjunción, oposición particularmente. Esto no quiere decir que otros tránsitos no tengan importancia, pero el tránsito de conjunción, oposición es el que produce estos cambios, justamente. Urano genera una alteración siempre en tránsito y cuando altera el funcionamiento de mi dinámica nodal, es muy común que se produzcan estas repolarizaciones, estos cambios de polo, donde puedo despertar a la conciencia de la propuesta del nodo norte o puedo desactivar ese funcionamiento automático y mecánico en donde estoy instalado en el nodo sur. Otros tránsitos, por supuesto, interesantes son los de Saturno. Como siempre, Saturno me ayuda a enmarcar, a registrar el funcionamiento, ¿sí? Registrar las resistencias, pero de una forma que me permite un proceso. Y en ese proceso, justamente tratándose de la dinámica nodal, a veces no logro destrabar su funcionamiento, ¿sí? Plutón, por supuesto que también en su dinámica en el tiempo puede generar un movimiento, una transformación, una liberación de energía. Pero al menos en mi experiencia, la dinámica nodal se destraba muy claramente en los tránsitos de Urano. Les decía antes también que 9 años después del retorno nodal se producen las oposiciones de los nodos consigo mismos. Estos también son movimientos interesantes porque siempre los nodos en tránsito, el nodo sur justamente, cola de dragón, habrán escuchado probablemente hablar que el nodo sur en tránsito limpia la basura, la cola, ¿no? La lleva hacia la excreción y la cabeza hacia la conciencia, ¿sí? Entonces, cuando el nodo sur pasa por el nodo norte, uno puede limpiar o liberar las resistencias que tengo a la incorporación del nodo norte, ¿sí? Entonces también son muy interesantes estos movimientos en la dinámica nodal. Em, Obviamente, luego de esto vendrán preguntas. Yo no voy a hablar de cada uno de los ejes. Obviamente, esto está abierto a que me pregunten lo que necesitan. Solamente yo quería sintetizarles cómo retraducimos esta visión reencarnacionista a la visión moderna, ¿no? A la visión que toma al hombre como un sistema energético y como sistema funcionamos desde la memoria no como reencarnación necesariamente, no porque lo niegue, ¿sí? Sino porque desde la biología, desde lo que es el ADN, desde lo que es la sensación de la memoria de lo que somos, ya tenemos información suficiente para poder pensarla de esa forma, ¿sí? La sensación de una memoria que está instalada, como no nos cuestionamos nuestro color de ojos, ¿sí? Tampoco nos cuestionamos lo que es la información del nodo sur. Tenemos que pensar, como decía antes, casa y signo combinados, ¿sí? Para poder pensar bien en la información del eje nodal, casa y signos combinados es clave, ¿sí? No va a ser lo mismo el nodo sur en Aries en 4 que en Aries en 3, Aries en 5. Siempre van a ver que tenemos un funcionamiento generalmente en lo que es la información del nodo sur, malos entendidos e incorrectos, ¿sí? Si tenemos nodo sur en 3, en Aries probablemente competimos en automático en los vínculos y ni nos damos cuenta de esto, ¿sí? Queremos o somos peleadores o queremos ir primero, somos muy autónomos vincularmente, pero ni lo registramos. O sea que automatizamos tanto el signo como la casa en donde se encuentra el nodo sur. En tanto podemos tener una comprensión más amplia que nos aporta el nodo norte, ahí recién podemos empezar a destrabar ese funcionamiento. Insisto, tanto por signo como por casa. El despertar a nuestra conciencia, ¿no? Nuestro ADN, es muy interesante pensar cómo nos interesan investigar sobre nuestras memorias, ¿no? Nuestros antepasados, de dónde venimos, ¿sí? Cuánto porcentaje tenemos de determinados países, ¿no? Con todos estos análisis que tenemos de ADN. Bueno, el eje nodal lo podemos pensar de esa misma manera. ¿Cuánto porcentaje tenemos de una manera, de un malentendido respecto de un signo
y cómo de alguna manera cuando comprendemos aquello a lo cual nos resistimos, esa vibración básica, automática, genera un nivel de florecimiento maravilloso. Bueno, estoy abierta a las preguntas que quieran hacerme para poder completar esta visión. Gracias.